En el marco de la celebración de la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro, estamos transmitiendo directamente desde el Aula Magna. Hoy, con el protagonismo de la Facultad de Ciencias de la Educación, nos place en presentar la conferencia Trastornos del Neurodesarrollo por la maestra Wanda Marina Román Santana, quien es licenciada en Educación y en Psicología Clínica. También es docente de la UAS, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en las escuelas de orientación y psicopedagogía y de formación inicial y básica. Se ha desempeñado además como docente del curso tutor virtual. Cursó un doctorado en Psicología Clínica con orientación en Neurolingüística y Neurociencia Cognitiva, además de un máster en Neuropsicología y Educación. Actualmente cursa el máster en Neuropsicología Forense con el Instituto de Estudios Psicológicos de Barcelona, España. Sus estudios postdoctorales los realizó en Políticas Públicas y en Educación en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Venezuela. También le precede una amplia trayectoria como docente tanto de grado como de posgrado en varias universidades de nuestro país. Como investigadora en el ámbito educativo y clínico, es autora y coautora de varios proyectos de investigación de educación inicial y psicología. Pertenece a la carrera de investigadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, MESI, de la República Dominicana. Ha participado también y ha sido ponente en múltiples eventos, tanto nacionales como internacionales, del ámbito de la educación y de la salud mental, aquí en República Dominicana, como también en Colombia, Argentina y Puerto Rico. Está acreditada en investigación y en evaluación para diagnóstico en niños con trastornos del espectro autista. También es vicepresidenta adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica para la República Dominicana en la sección de investigación. Además es CEO del Centro Especializado en Psicología, Nutrición y Salud en Santiago de los Caballeros, en donde trabaja con niños, adolescentes y adultos. Vamos a escuchar a la doctora Wanda Marina Román Santana con su conferencia Trastornos del Neurodesarrollo. Saludos. Agradecer a las personas que me han invitado a este magno evento, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Facultad de Ciencias de la Educación y a la Escuela de Orientación y Psicopedagogía. Hoy les vengo a compartir algunas ideas sobre un tema que últimamente se presenta y que está generando múltiples preocupaciones por su nivel de incidencia, ya que esta incidencia provoca cambios en los niños durante el periodo del desarrollo. Es preocupante el número de casos que se están presentando y es más preocupante aún los casos que se presentan y que lamentablemente no pueden llegar a un proceso de evaluación oportuna. Hoy hablaremos de los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con bases neurológicas que pueden afectar la adquisición, la retención o la aplicación de habilidades específicas en quien lo padece, pues inciden directamente en alterar la memoria, en alterar la percepción, alterar el lenguaje y la resolución de problemas. Forman un grupo de afecciones y, como les mencioné al principio, inciden en el periodo del desarrollo, manifestándose a menudo antes de que el niño empiece la escolaridad. Se caracterizan por un déficit en el desarrollo que produce una deficiencia en el funcionamiento personal, social, académico y ocupacional. En una investigación que acabamos de realizar, en la cual fui invitada, se entrevistaron a 61 familias de una escuela perteneciente al distrito 05 de la regional 15. Esta pretendió pues analizar el proceso de inclusión en niños con necesidades específicas de apoyo educativo y reveló que el 57% de los niños que habían en el aula de preprimario tenían un diagnóstico de alguna necesidad educativa especial. Entre ellos teníamos un 15% con un diagnóstico de discapacidad intelectual, un 13% con trastorno del espectro autista y un 12% con una discapacidad física o algún trastorno del aprendizaje respectivamente.
Hoy vamos a hablar de estos trastornos. El primero que tenemos aquí es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Este trastorno es un trastorno crónico y es caracterizado por la dificultad que tiene el niño de prestar atención, donde el mismo presenta síntomas de hiperactividad, de impulsividad y de inatención. Estos niños tienden a ser etiquetados toda su vida como niños maleducados en todos los contextos donde se desenvuelven, ya sea la escuela, ya sea la familia u otros contextos. Ha sido uno de los trastornos de más prevalencia en la población infantil y una de las patologías más estudiadas, con una mayor amplitud y con ganas crecientes de encontrar esos indicadores neurobiológicos y cognitivos que permitan un mejor afrontamiento tanto para el diagnóstico como para su intervención. Los síntomas que el DSM-5 plantea, entre ellos tenemos dentro de los síntomas de inatención, niños que olvidan algunas actividades cotidianas, tienen dificultad para organizar sus tareas, perder cosas necesarias, y en los síntomas relacionados con hiperactividad e impulsividad tenemos niños que corretean muchos, que responden de forma inesperada, que presentan mucha dificultad para esperar su turno e inclusive algunas características de estos niños que son reveladoras desde el momento en que lo evaluamos es que hablan en exceso. Muy pocos de estos niños, ya que tienen un diagnóstico de TDAH, caen en la agresividad, pero sí se puede presentar ya en la forma más grave del diagnóstico. Estos síntomas deben estar presentes antes de los 12 años para poder elaborar ese diagnóstico, y los mismos afectan todos los contextos donde él interactúa. Rubia y otros en el 2009 encontraron en niños con diagnóstico de TDAH deficiencia tanto en la percepción temporal como en las redes neuronales, y hablaban de que estos niños presentaban los síntomas de hiperactividad cuando tenían un estilo prematuro al momento de responder, tenían baja percepción del tiempo cuando presentaban síntomas de inatención, o sea, podían olvidarse de las cosas que estaban haciendo, y para ellos era bastante difícil, ya cuando se complementan ambos síntomas, poder interpretar las consecuencias de sus futuros comportamientos. Otro trastorno que también está llamando a la preocupación es el trastorno del espectro autista o los niños con TEA. Los TEA forman un grupo de enfermedades consideradas como resultante de una alteración en el neurodesarrollo, y estas características, pues afectan directamente dos ejes principales: la comunicación y la interacción social, así como los patrones de intereses y algunas actividades que se van manifestando y se presentan como actividades restringidas y repetitivas. Afectan en cierto modo la intención comunicativa del niño, afectando directamente el lenguaje. Estos niños no se relacionan ordinariamente con otros niños hasta el punto que prefieren jugar solos, entonces aquí afecta directamente el funcionamiento social. En cuanto a su conducta y su desarrollo cognitivo, se evidencia un comportamiento obsesivo porque no se rompan sus rutinas para ellos poder seguir el normal funcionamiento en su día a día. La neurobiología ha encontrado diferencias entre una persona con TEA y una persona sin TEA. A nivel del sistema nervioso central se pueden observar algunos déficits en el momento en que las neuronas hacen sinapsis y las proteínas que éstas inciden en esa función. También se han encontrado funcionamientos anormales en los circuitos cerebrales y en las funciones cognitivas y emocionales de los niños. A nivel funcional, a través de estudios de neuroimagen, que es lo que mayormente utilizamos para las evaluaciones médicas con los niños, cuando los referimos al especialista, se ha demostrado que existe una conectividad cerebral ineficiente en estos niños. Otro trastorno que también afecta es el trastorno específico del aprendizaje, pero en este caso el que presenta dificultad en la lectura. Este trastorno se caracteriza por problemas en la decodificación de palabras. Muchos niños tienen dificultad en la velocidad lectora, pero sobre todo en los procesos de comprensión después de leer.
presentando esas deficiencias en los procesos metalingüísticos, donde no pueden describir ni reflexionar sobre su propia lengua, y en particular en lo que escuchan mediante la conciencia fonológica. Se presentan también anomalías estructurales y funcionales que serían las responsables de las dificultades en el procesamiento fonológico y en consecuencia lo que todo docente, bueno, pues puede palpar en las aulas, el niño tiene problemas para poder leer. Vemos en esta imagen el cerebro, específicamente el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, donde están las zonas del lenguaje. Está la zona de Broca, que se encarga de la producción del lenguaje, y la zona de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. Y como ustedes han podido escuchar con anterioridad, los niveles de comprensión son deficitarios en estos niños que tienen este trastorno. Al momento de leer juega un papel muy importante el lóbulo occipital, que se encarga de las funciones visuales, y el lóbulo temporal, que se encarga de las funciones auditivas. Entonces, estas dos áreas en conjunto pues ayudan al niño a que las palabras se puedan formar, porque forman el sistema ventral por donde entra la información tanto visual como auditiva, para que pueda entonces el niño poder apropiarse de estos procesos. El área de Broca se encuentra ubicada en el lóbulo frontal o área 44-45 de Brodmann, y el área de Wernicke en el área 22 de Brodmann, haciendo frontera entre el lóbulo parieto-temporal. El DSM-5 establece este trastorno como un trastorno específico del aprendizaje, y más adelante vamos a ver otra incidencia dentro de este trastorno que se da en el área de las matemáticas también, donde influye en sus habilidades académicas, y el niño, bueno, pues presenta un bajo rendimiento tanto para su edad cronológica como para el grado donde él se encuentra cursando. Vemos en esta tabla los dominios y subdominios para el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje, específicamente en la lectura y la escritura. Ahí quiero que se concentren, porque cuando hay deficiencia en esos dominios que establece el DSM-5, entonces podemos hablar de un diagnóstico de trastorno del aprendizaje, en este caso en la lectura. El trastorno específico del aprendizaje con dificultades en las matemáticas también implica dificultades en el aprendizaje y en el uso de aptitudes matemáticas. Aquí los niños presentan comorbilidad, posiblemente con el trastorno de la lectura o con el trastorno de atención, en el caso que el niño solamente cuente con los síntomas de inatención cuando se le hace la evaluación de TDAH. Se sitúa entre un 5 y un 15% en los niños con edad escolar en diferentes culturas, prácticamente es a nivel mundial, y su perfil neuropsicológico se muestra cuando presentan fallas al producir números, cuando añaden, recortan números. Aquí hay un posible déficit atencional. En cuanto a su memoria, se pueden presentar deficiencias para conceptualizar esas operaciones matemáticas. En cuanto al lenguaje, se presentan problemas para relacionar términos aritméticos con su significado, como por ejemplo el minuendo, el dividendo, el sustraendo, y para verbalizar los pasos para resolver problemas. En cuanto a las limitaciones para comparar tamaños, símbolos matemáticos, aquí hablamos de que el niño presenta un déficit en el razonamiento, y cuando tiene poca legibilidad al momento de la escritura, ya sea escritura convencional o escritura matemática, aquí hablamos de un déficit en el funcionamiento del desarrollo motor. En cuanto a sus habilidades matemáticas, presenta serios problemas para seguir secuencias, sobre todo para aprender, por ejemplo, las tablas de multiplicar, porque a los niños se les dificulta tanto. Y en cuanto a la lectura, donde es aquí que podemos decir que hay comorbilidad con el trastorno de la lectura, el niño presenta dificultad para poder entender ese vocabulario matemático y aritmético. Vemos otra vez aquí la tabla de los dominios y subdominios para el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje, pero en la parte de las matemáticas que el DSM-5 presenta, y entonces aquí hablamos de las deficiencias en estos subdominios. Podemos decir entonces que hay un diagnóstico para este trastorno.
Otro trastorno que tenemos dentro de los trastornos del neurodesarrollo es la discapacidad intelectual. Es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por una limitación en el funcionamiento intelectual que provoca alteraciones en la funcionalidad y en el comportamiento adaptativo del niño. La discapacidad intelectual es multicausal, puede estar asociada a anormalidades cromosómicas a nivel genético, ya sea por duplicación, traslocación, supresiones, trisonomías, tanto completas como parciales. Y algunos factores ambientales que también pueden incidir, que es exposición prenatal, agentes tóxicos, uso de sustancias como alcohol, drogas, medicamentos, la desnutrición, vulnerabilidad social, bajo rendimiento educativo, entre otros factores que exploramos desde el momento del nacimiento cuando el niño llega a una evaluación a nuestra consulta. Otro trastorno que también nos llama a preocupación es el trastorno del lenguaje y de la comunicación. Este se manifiesta por un desorden del neurodesarrollo que forma parte de una categoría más general de los trastornos de la comunicación, el cual incluye además la articulación del habla y de la fluidez, donde a veces se presentan niños con síntomas de tartamudeo, disfemia o tartamudeo, y de la comunicación social, donde a ellos se le dificulta la parte de la pragmática. El DSM-5 habla de que este trastorno puede afectar habilidades perceptivas, receptivas, expresivas o ambas. Recuerden que hablamos ahorita de las dos áreas del lenguaje, donde una se encarga del proceso de comprensión, que es el proceso receptor, y el proceso de producción, que es el proceso de expresión. A veces está afectada una de las dos, pero a veces se presentan que pueden estar afectadas ambas. Deben ser evaluadas para un diagnóstico oportuno para poder determinar dónde está la alteración. Muchos de estos niños presentan afectación en la comprensión y en la expresión, donde pueden tener incapacidad para poder identificar esos estímulos auditivos y verbales, donde no puedan relacionar la imagen que observan con el concepto que realmente se le quiere transmitir. Otros niños pueden presentar omisiones de palabras, producción del habla o en la estructura gramatical, presentando ya aquí un déficit a nivel fonológico y a nivel sintáctico. El trastorno expresivo es otro trastorno que también nos llena de preocupación, donde presenta dificultades en la fluidez y en las dificultades motoras del habla en el niño. También se presentan algunas dificultades en confusiones de palabras, sobre todo palabras de la misma familia, teniendo el niño presentando aquí déficit a nivel léxico, a nivel sintáctico, y también algunas limitaciones de destreza para establecer conversaciones, donde el niño ni siquiera tiene una habla fluida, a veces tiene un lenguaje un poco ecolálico, y es aquí donde se presentan ya los déficits a nivel semántico y pragmático, y estos ya son trastornos directos del procesamiento de orden más superior. En esta imagen podemos observar ambas áreas que le mostramos con anterioridad, más específicas aquí, más ubicadas, y algunos estudios han determinado que algunos niños que tienen trastorno del lenguaje han evidenciado actividades paroxísticas epileptiformes, específicamente en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es donde se origina el lenguaje. Otro trastorno que no es muy común, que mayormente es confundido porque presenta mucha comorbilidad con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son los trastornos motores o los trastornos del desarrollo de la coordinación. Este trastorno se caracteriza por la presencia de algún déficit de las habilidades motrices o la aparición de movimientos estereotipados, repetitivos y no adaptativos. También puede presentar comorbilidad con el trastorno del espectro autista por estas dos últimas características que les acabo de describir. En cuanto a las conexiones, a los estudios de neuroimagen que se han hecho, se han encontrado en niños con este trastorno que tienen menor activación en la zona parietal, sobre todo cuando realizan alguna tarea visomotora. Por eso muchos niños
cuando están en los procesos de alfabetización en la escuela, hacen saltos de palabras, omiten palabras, las tareas las llevan incompletas, a veces los padres ni siquiera entienden lo que el niño ha escrito de la pizarra porque ha dejado algunas instrucciones que no la ha copiado, y entonces podemos también determinar que posiblemente este niño esté dentro de estos grupos de este trastorno. El trastorno del movimiento estereotipado que le acabé de mencionar con anterioridad, que presenta el niño estereotipias muy parecida a un niño con TEA, estas son definidas como movimientos ya más organizados, son más repetitivos y propositivos y se llevan a cabo de la misma forma siempre en cada repetición, pero no necesariamente este niño tiene que caer dentro de un trastorno de TEA. El trastorno de TIC, estos son el resultado de movimientos de músculos, los mismos se clasifican en simples y complejos y lo van a poder diferenciar bastante fácil. Por ejemplo, cuando el niño parpadea, cuando el niño hace movimientos involuntarios con los ojos, cuando hace gestos faciales, está presentando un trastorno de TIC. Otros que son más complejos y más profundos, son movimientos ya más distintivos, son involuntarios, están esos niños que dan vueltas, se retuercen, hacen volteretas y por eso fue que le dije que ahorita podía ser comórbido con el trastorno de TDAH por algunos síntomas que son también característicos de este otro trastorno. El trastorno de Tourette ya es un trastorno directo del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos y sonidos no intencionales. Aquí se presentan tics motores múltiples y vocálicos también. Algunos de ellos serían temblar, retorcerse. Algunos tics vocales serían toser, gruñir, emitir, y dentro del diagnóstico del trastorno de Tourette, algo más crónico, los que dicen palabras obscenas sin ninguna intención. Y se manifiesta antes de los 18 años. También tenemos dos trastornos más dentro de los trastornos motores. Está el trastorno de tic motor o vocálico, persistente o crónico, que no entra dentro del trastorno de Tourette, y el trastorno de tic transitorio, que se presentan con algunos tics vocálicos únicos o múltiples y que pueden ir desapareciendo a medida que el niño pues va desarrollándose. Para el diagnóstico y la evaluación de estos trastornos del neurodesarrollo es importante contar con pruebas neuropsicológicas, se hacen evaluaciones a nivel intelectual, evaluaciones con pruebas para evaluar sus funciones ejecutivas, se hacen screening neuropsicológicos, se puede evaluar el perfil de desarrollo del niño, se puede evaluar la conducta adaptativa y se pueden aplicar pruebas para evaluar problemas emocionales y de conducta. Contar con un equipo multidisciplinario que ayude a sustentar este diagnóstico es oportuno y por eso es importante contar con profesionales de la medicina como el neurólogo, el otorrino, el pediatra e inclusive el docente, porque, por ejemplo, yo sustento mucho mis informes con el registro anecdótico que el docente hace del niño, ese seguimiento que él le va haciendo año tras año sobre su comportamiento, sobre su conducta, sobre sus emociones en el aula. Es muy importante el papel que juega el docente al momento de la evaluación y de hacer un buen diagnóstico. Determinar el grado de afectación de cada uno de estos trastornos también es importante para saber el tipo de intervención que se va a hacer, donde se debe dar asesoramiento a los padres, a los profesores acerca de la naturaleza de este trastorno. O sea que con el diagnóstico solo no tenemos que hacer una intervención 360, se debe hablar sobre su etiología, los síntomas, las posibles comorbilidades, como he venido diciendo, las posibilidades para el tratamiento y sobre todo qué pronóstico tiene este niño después que tiene este diagnóstico. Además, se debe incluir una explicación sobre las particularidades de cada caso, porque aunque tengamos dos niños con un diagnóstico, por ejemplo, de TDAH, son particulares, son individuales cada uno de ellos. Cada uno presenta manifestaciones diferentes. En cuanto a la intervención,
Podemos aplicar programas neuropsicológicos para estos niños que ayuden a mantener, a incrementar, a disminuir, a reducir o a eliminar las conductas que presentan, sobre todo en niños TEA y en niños con TDAH. En cuanto a los niños que tengan trastornos en las matemáticas, del aprendizaje en las matemáticas, podemos apoyarnos en actividades manipulativas con material concreto, podemos trabajar la comprensión de conceptos y operaciones matemáticas. Con los casos de los niños con discapacidad intelectual se pueden hacer intervenciones que permitan que sean lo más independientes posible en la vida cotidiana, ya sea en la casa, en el trabajo, en la comunidad, y enseñar esas habilidades necesarias que son demandadas por la sociedad para que estos puedan ser insertados como personas común y corriente que conviven en un solo contexto. También se pueden hacer ejercicios de discriminación auditiva, ejercicios de praxias bucofaciales, ejercicios para aumentar el vocabulario, por ejemplo, en los niños que tienen trastorno del lenguaje, alguna terapia de integración sensorial, algún tratamiento sensorio-motor para los niños, por ejemplo, que tienen algún trastorno motor. Conocer desde cualquier ámbito, docencia, familia y formación, estos trastornos es muy importante, ya que detectar a temprana edad permite los mejores pronósticos, diagnóstico y por ende una intervención oportuna. Además, esto puede servir de fortaleza para la inclusión en las aulas dominicanas que tanto hace falta y que los padres no sientan que sus hijos son discriminados y excluidos del derecho que de hecho ellos tienen. Esperando que lo expresado sea de provecho para todos ustedes y nuevamente muy agradecida por la invitación en este magno evento. Muchas gracias. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primera cátedra de libertad en América.